Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, ya tenemos nuevo compañero y ustedes ya saben, es el nuevo Honda City Sedan. Bueno, y ustedes dirán, bueno, Giovanna, ya probaste ese modelo, pero en su versión Sport. Bueno, ahora lo vamos a testear porque ustedes nos lo han pedido. Este viene a ser el hermano menor del Honda Accord y claro, del Honda Civic. Ahora lo vamos a evaluar, les voy a dar toda mi opinión y lo que tienen que saber. Es importante que sepan que este llega en una única versión, que a diferencia de otros países, porque eso es algo que también se ha comentado mucho, vienen más versiones, menos equipadas, se puede decir configuraciones de entrada. Entonces este es un full equipo, por eso el nivel de precio importante, porque esto ha sido muy debatido por muchos de ustedes. Acá les voy a dar mi opinión si vale la pena por el precio, por los rivales que tiene, porque en la categoría, por ejemplo, pelea con un Mazda 2, por ejemplo, con un Volkswagen Virtus, entre otros. Cambia, sí, algunas cosas con respecto al City Sport, pero tiene más similitudes. Por ejemplo, el motor es el mismo, 1.5. Ahora sí, como siempre le digo, vamos a ir a lo nuestro. Soy Giovanna Alvarado y esto es Nitro. Para entrar más en detalle, es la misma motorización que el City Sport, 1.5 litros, 119 caballos, 145 Nm de torque, con una caja CVT. Pero no solo eso, comparten muchas cosas más que ahora les voy a comentar a continuación y realmente son pocas las diferencias. De por sí vamos a encontrar una maletera más grande y obviamente un vehículo con una carrocería más grande. Bueno, no les voy a dar más detalles, quédense para ver este review, pero antes, invitarlos, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones porque de esa manera ya saben que YouTube les avisa cuando salgan nuestras próximas reseñas. Empezamos. Recordarles que este modelo tiene su historia y presencia en el mercado internacional. Además, el Honda City es fabricado sobre la plataforma global para autos chicos de Honda y es sin duda un rival competente en el segmento de los sedanes, donde encontramos algunos de sus competidores como el Nissan Versa, el Volkswagen Virtus, Mazda 2, sedán, también el Chevrolet Onix, entre otros. Pero entrando en detalle en el diseño, fíjense, el frontal de este compañero es el mismo que el City Sport que ya probamos hace unas semanas. Con esto me refiero a esta barra ancha cromada que predomina en la parrilla, que une las luces de lado a lado y con el logo de la marca bien plantado al centro. Los faros tienen un diseño interesante, las luces altas y bajas son halógenas, faros neblineros también halógenos y las luces de circulación son diurna LED. Importante mencionar que las luces cuentan con encendido y apagado automático. Por el lateral, definitivamente, al ser una carrocería sedán, es mucho más grande que el City Sport, teniendo un largo de 4.549 milímetros, un ancho de 1.748 milímetros, un alto de 1.477 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.600 milímetros. La distancia libre al suelo es de 144 milímetros. Sí, como han visto, es más grande este compañero. Entre otros detalles, llama la atención los neumáticos por su diseño, los cuales están combinados con un acabado diamantado y son aros de aleación bitono de 16 pulgadas. A pesar de ser un sedán, fíjense, a mi parecer no tiene un diseño aburrido. Esto en parte porque resaltan las líneas fluidas sobre la carrocería. El tono es de un solo color, excepto por los detalles en negro alrededor de las ventanas. Finalmente, por la parte posterior, el diseño del nuevo City se ve realzado por los pliegues a los lados, por la geometría del diseño de los faros. Sus luces son diurnas DRL, totalmente LED, que aportan elegancia al nuevo modelo de Honda. Además, posee una cintura ancha que le aporta look. Entre otros, está la antena tipo aleta de tiburón y el emblema con la palabra City, que hace referencia al modelo que estamos probando. Y claro, el logo de la marca Honda muy bien plantado. Ahora, amigos, ¿ustedes qué opinan de este diseño? ¿Les gusta?
Así es, amigos, este es el interior del City Sedán. ¿Qué les parece? Realmente hay que decir que prácticamente es el mismo interior, el mismo equipamiento, calidad de materiales que el City Sport. Realmente son cosas recontra mínimas que las diferencian, pero igual vamos a recordarlo. Entonces, miren este panel, City Sport. Está claro, de todas maneras. Calidad de materiales, pues tenemos, sí, algunos plásticos, pero que no son de mala calidad. Algunos revestidos por aquí con vespuntes, negro piano, pero son pinceladas y que están en zonas que no tienen mucho contacto, entonces no se va a estar rayando. En las puertas también materiales gomosos por aquí plástico, pero que son de buena calidad. Recordemos que este vehículo es de procedencia de Brasil. Continuamos por acá, igual, plásticos, los mismos tramados, negro piano por aquí, pero que no está en zona de mucho contacto, como lo dije. La diferencia va a variar en que esto es una carrocería sedán, como lo dije, y sí se va a sentir en cuanto a espacio, ¿no? Es ligeramente más grande. Claro, tampoco tenemos techo panorámico, que era algo que sería un punto por mejorar, que lo dije, que le hubiera aportado mayor valor. Ahora estamos frente a una versión full equipo, una única versión que viene al igual que el City Sport. Entonces también tenemos que valorar el grado de calidad de materiales y equipamientos. A otros países han llegado versiones más baratas, digamos de entrada, otras configuraciones, pero a nuestro país ha llegado esta. Por eso también el precio, ¿no? Alrededor de $24.340. Bueno, acá va a salir en pantalla porque ahorita no lo recuerdo exactamente. Pero entonces, ¿qué tenemos por este precio? Tenemos una pantalla de 8 pulgadas, táctil, muy intuitiva, que es conectada con Android Auto, con CarPlay, donde da toda la información, con atajos que a mí me encantan, es súper intuitiva, de buena resolución. Tenemos una cámara de retroceso que tiene diversos ángulos, ¿no? Miren, del vehículo. Además el Honda Language, ¿no? El punto ciego que nos va, de hecho, a dar otro ángulo que es propio de la marca, y además un sinfín de seguridad que ahora lo vamos a tocar en otro apartado. Después tenemos este panel de acá, donde tenemos la climatización. Por debajo es muy generosa en conectividad, 2 puertos USB, una entrada aquí de 12 voltios, el botón ECON que nos va a ayudar a optimizar el consumo de combustible, la caja CDT, espacios para poner, tiene muchos huecos para poner celular, objetos, cosas, por acá también. El freno de mano es convencional, creo que acá sí le hubiera sumado que sea un freno electrónico, ¿no? Porque estamos hablando de la versión full equipo. Un apoyabrazo central que tiene interesante espacio, no es muy generoso, pero acá está, y sí, tranquilamente entra a mi brazo. Continuamos por acá y tenemos el volante revestido. Me gusta este volante también en cuero, con los pads, el shift, pues y todos los mandos para interactuar con el sistema de infoentretenimiento. Por acá con el cuadro de instrumentos, que es LCD a color, de muy buena resolución. Si le damos en la casita, pues acá cambia las revoluciones por minuto, y tú puedes ver la información de la velocidad, el rango de combustible, el medidor, los cinturones de seguridad, los ajustes, o simplemente ponerlo en la opción de tacómetro y se vuelve al tacómetro. Esto me parece genial. Además, algo interesante es que tiene un botón para que tú puedas regular la intensidad de la pantalla, de esta pantalla, de este cuadro de instrumentos. La verdad me agrada. El volante obviamente regulable en altura, también en profundidad. Por acá tenemos un botón a mi mano izquierda en el cual podemos activar o desactivar el sensor de estacionamiento, ¿no? Además del control de tracción y la iluminación por aquí. Obviamente todo para abrir las puertas como las ventanas es eléctrico. Para regular los asientos tanto en altura como en distancia, sí debo decir que es manual. Pues a mí me hubiera gustado que tenga al menos los botones eléctricos, ya no con memoria, pero que sí fueran eléctricos, ¿no? Porque estamos hablando de la más equipada. Entre otros detalles tenemos que la iluminación aquí sí es halógena, una guantera generosa para guardar papeles y hasta cosas, depende de cómo queramos organizar este interior, y los asientos abutacados con apoyo lumbar, forrados en cuero. La verdad, muy buena postura, es muy fácil sentarte aquí y acomodarte de acuerdo a lo que necesitas.
¿Por qué sí me compraría este sedán? Ahora se los voy a contar. Vamos a la segunda fila y se los cuento. Bien, segunda fila, el ángulo de la puerta, lo han visto, bastante generoso. Y este es el espacio. Miren, la verdad es que, como les dije, es un poco más grande y eso se siente. Mi promedio de estatura es 1,60, pero mi compañero Jorge, que está sentado acá, de 1,74, también le ha ido bien, distancia hacia las piernas, altura de la cabeza quizás un poquito justo, pero ha estado bastante bien. Y los tratamientos y materiales son los mismos. Por acá tenemos revestidos, por acá plásticos. Y los asientos, que es lo que más me gusta, revestidos en cuero, un apoyabrazo central si así lo queremos, con 2 posavasos, 3 apoyacabezas, lo que nos indica que 3 personas van aquí, los cinturones de seguridad de 3 puntos, los anclajes Isofix y bueno, las amenidades, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, para colocar libros, papeles, cosas, si llevamos acá chicos, porque de hecho si llevamos a nuestros niños podemos guardar sus cosas aquí, hasta un biberón, ductos de ventilación por acá, un puerto de 12 voltios, me hubiera gustado sí que fuera USB, iluminación también para los pasajeros aquí en halógeno, un gancho por aquí y si ya me siento en el centro, vamos a ver cómo me va. Hay un pequeño túnel de transmisión, pero es ligero, la verdad no va a incomodar. Y este apoyabrazo central no incomoda para nada, entonces súper blandito, a mí me hará bastante. Entonces, uno de los motivos por los cuales sí me compraría es por el espacio. Este City Sedán y obviamente, ¿no? Está claro, la maletera. Y a pesar de no tener los asientos Magic Seat que tiene el City Sport, que es algo que a mí me gusta, ¿a que no vamos a poder meter una maleta de 23 kilos o hasta una guitarra? ¿A que sí? ¿Qué dicen? Y aquí está una de las principales diferencias, ¿no? Del City Sport con el sedán, obviamente la carrocería, ¿no? Este es un sedán, obviamente. Y claro, no solamente pues es las dimensiones, que es más grande, sino la maletera, ¿no? Otra de las diferencias. Vamos a abrir, lo importante es saber que lo podemos hacer con la llave de la parte de adelante también, de donde está el piloto, o presionando este botón y listo, ¿no? Entonces, sí, acá hay un detalle que como han visto tenemos que alzarlo bien porque si no, bueno, es como que se cae. Esta parte sí no me gusta mucho, sobre todo si vamos con carga, esto va a ser un punto en contra. Bueno, como les decía, miren, wow, son 519, es más, podríamos decir que tiene más capacidad de maletera que un SUV y esto está súper bien. Pero si abatimos los asientos de la segunda fila podemos llegar a los 1200 litros de capacidad y como lo hacemos jalando estos ganchos, pero es importante decirles que con eso solamente liberamos el seguro, pero para abatirlo sí tenemos que hacerlo manualmente. Hubiera sido genial que con este gancho se abata pues ya de manera eléctrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ahora que lo liberé, abatirlo de esta manera. Bien, ahora va a salir un cuadro comparativo con sus rivales para que ustedes puedan saber la capacidad que tiene y puedan sacar sus conclusiones. De hecho, no es de las más generosas de la categoría, pero miren, está limpia, bien amplia. Acá se puede poner muchas cosas, muchas maletas. Lo que sí me parece a nivel de equipamiento que está bastante simple, el alfombrado es bastante bueno, pero igual, no tenemos algún conector, por ejemplo un puerto de 12 voltios ni nada. Tampoco tenemos, bueno sí, tenemos la iluminación por aquí y por debajo un piso donde tenemos una llanta que es temporal. Bueno, ustedes ya saben qué opino de ese tipo de neumáticos y por ahí nos da opción a poder esconder cosas abajo para que los amigos del ajeno no vean lo que llevamos. Y lo que sí es que nos faltan herramientas, no hay nada de herramientas, eso también sería un punto en contra, no veo la gata, nada de nada. Bueno amigos, ahora sí, entonces vamos a manejarla. Vamos a recordar que esta es la única versión, como les decía, full equipo, la única que llega a nuestro país, que claro, hay una diferencia con respecto a otras configuraciones que sí llegan a otros países de América Latina, versiones de entrada, por decirlo. Entonces, estamos hablando que en esta única versión tenemos un propulsor de 1.5 litros, inyección directa, 115 caballos, 145 Nm de torque, asociada a una caja CVT.
Como ya les había dicho, y ustedes lo saben, en este canal está la reseña del City Sport, que por si no lo han visto, les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ver la reseña. Entonces, mecánicamente pues no cambia, estamos hablando del mismo motor, caballos, torque, suspensión, frenos. A nivel de equipamiento también es muy similar, pero lo que sí tengo que de todas maneras resaltar es la buena habitabilidad a bordo, lo fácil que es encontrar una postura de manejo. De todas maneras sí se siente que es un poco más espaciosa que el City Sport, sí, porque esta carrocería de sedán es más larga. Tranquilamente puedes estar tú en ciudad para moverte del punto A al punto B, y si tú quieres viajar también lo puedes hacer, porque esta máquina te va a responder. Claro, también es un vehículo familiar. Este no es un vehículo deportivo ni pretende serlo para nada. Tiene un motor y un torque razonable para el uso que pretendemos darle, el cual es el correcto, como les decía. De hecho, tenemos acá unos paddle shift. A mí particularmente, ustedes saben que a mí no me gustan tanto los paddle shift, pero estos están buenos. Simula bastante bien los cambios. Me gusta bastante cómo revoluciona el motor, tanto en bajas como en altas. Es un motor que responde cuando tú lo aceleras. De hecho, suena quizás un poco el sonido del motor, pero no es nada molestoso. La insonorización está bastante bien trabajada para aislarte tranquilamente todo lo que pasa afuera. Entonces, si estás en ciudad con toda la bulla, realmente hace muy bien el trabajo a nivel de insonorización. Por ejemplo, ahora miren, vamos a rebasar. Meternos un poco más. Es una aceleración progresiva, constante y lineal. La verdad que lo hace bien. No tenemos modo Sport, modos de manejo, pero es que no es necesario, nuevamente, para este tipo de motor, caballos y torque. Me gusta bastante la reacción de esta máquina. Se mueve bien, tiene bastante estabilidad, no tenemos inclinación del chasis, le es muy fácil incorporarse a la carretera, agarrar curvas, y esto también en parte es por la relación peso-potencia. Estamos hablando más o menos que tenemos 1,5 toneladas de peso, entonces peso bruto, no es nada. Por eso también hablamos de agilidad y rapidez. Vamos a darle otra vez, a ver. Bien. Es que tiene buena puesta a punto. Además, si hablamos de la suspensión, ¿no? La delantera, tenemos una McPherson, la posterior es una barra de torsión. En cuanto a los frenos, tenemos unos discos ventilados, y los posteriores son de tambor, ¿no? Los frenos hacen bastante bien su trabajo, los hemos frenado en seco, y lo que resalto siempre es la buena distancia de frenado con respecto al otro vehículo, ¿no? Que nos dé ese espacio, ¿no? Concreto. Que no tengas que pisar a fondo el freno, ¿no? En caso que pues tengas que hacerlo, ¿no? Uno nunca está libre. Y bueno, la suspensión trabaja bastante bien, tanto en asfalto, va bastante pegada al pavimento, en los rompemuelles, le ayuda mucho la distancia libre del suelo, que es buena, más o menos 144 milímetros. Ahora también hemos estado por algo de caminos de trocha y no lo he hecho mal, pero recordar, porque este es un vehículo para manejarlo siempre en pista, ¿no? En asfalto. Otra de las cosas que me ha gustado es esta caja CVT, y ustedes saben que yo no soy muy fan de este tipo de transmisión, pero sin ser rápida, tiene una buena respuesta, es amiga con el motor, hace bastante bien su trabajo. Entonces esto es lo que hay que rescatar de esta CVT. No todas las transmisiones CVT son iguales, eso es cierto. Y en los trabajos que hemos hecho, ejercicios en pendientes, pues no he sentido que esta caja pues sea de esas CVT lentas, ¿no? Ha respondido. Eso es bastante importante. La dirección es una asistida eléctricamente, y es un vehículo, dicho sea de paso, bastante seguro.
donde vas a tener pues los frenos ABS, los CVT, el control electrónico de estabilidad, el control de tracción, el asistente en pendiente, los anclajes ISOFIX, lo que decía el Honda Language propio de la marca japonesa, entre otros que van a salir ahora mismo en pantalla. Y lo que sí, un gran beneficio, pues no, ni qué decirlo, es un vehículo bastante económico. Bueno, tiene este modo Econ que te ayuda, ¿no? De hecho, a tener un mejor consumo de combustible, ¿no? Lo que nosotros le hemos logrado sacar, y eso que pues lo hemos acelerado, y como siempre en todas nuestras pruebas exigimos a los vehículos, es 8,3 kilómetros cada litro, que es pues es un dato bastante bueno. Igual ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces estamos frente a una máquina bastante buena, que responde, que tiene un manejo bastante interesante. Y además, ¿no?, que tiene pues tecnología, que tiene conectividad, full equipo, es espaciosa, buena maletera, es motor, tecnología japonesa, valor de reventa, repuestos que son bastante comerciales, que son cosas que siempre hay que fijarnos. ¿Y por qué menciono todo esto? Obviamente es por el precio, ¿no? Pues se ha criticado bastante el costo de este City Sedan. Son $24,450. Bueno, por ahí, que si me equivoco acá va a salir exactamente el costo exacto. Entonces, pues muchos me han preguntado: Giovanni, ¿realmente vale la pena por ese precio? ¿No está sobrevalorado? Vamos a recordar, Honda no es una de las marcas que ha tenido precios accesibles, nunca ha estado dentro de esa categoría. Ahora, claro, tiene rivales bastante competitivos como un Mazda 2, como un Chevrolet Onix, el Volkswagen Virtus, un Nissan Versa, que también cada quien tiene lo suyo, definitivamente, ¿no? Claro que sí, de hecho, y aquí ya va a entrar la necesidad, las prioridades de cada quien en temas de equipamiento, en temas de seguridad, de conectividad, cuál se acomoda más a lo que ustedes van necesitando. Ahora, también es cierto que si estas características, estas prestaciones que yo estoy mencionando no van de acuerdo a lo que ustedes necesitan, también por un monto más sí podrían irse a un Mazda 3, vehículos un poquito más grandes. Por supuesto, con otro tipo de prestaciones y performance, por supuesto que sí, también eso es cierto y también hay que dejarlo claro. Por eso es que ahora mismo va a salir un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver cómo está este City frente a sus rivales, ¿no? También a nivel de precios, sí es uno de los más sí es uno de los más caros, ¿ok? Pero hay que valorar todos estos aspectos que he mencionado de Honda, que es un motor exquisito, con toda esta tecnología japonesa, con todo este valor de reventa y con los buenos consumos que tiene, ¿no? Encontrar esto, pues hoy en día no es tan fácil. No quiero decir complicado ni difícil, pero no es tan fácil. Bueno, amigos, ahora sí, me tengo que ir. Un abrazo para todos. Recordarles, como siempre, que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones, porque es así que YouTube les avisa de nuestras reseñas. Porque siempre me dicen: Giovanna, ¿cuándo sale una nueva reseña? Pues es que eso depende mucho de los demos, ¿no? Que ahora es un poco complicado los préstamos por el tema de stock, pero YouTube les avisa, tranquilos. Un saludo para mis suscriptores. Acá salen los nombres de nuevos suscriptores que siempre están bien activos. Y recuerden, en el tercer nivel del plan de membresías brindo la asesoría personalizada by Giovanna Alvarado. Los quiero mucho, amigos. Gracias siempre por todos sus mensajes, por su buena onda, y hasta una próxima reseña. Chao.